Esto podría haber sido la intervención más catastrófica en el fútbol desde la existencia de la organización, porque en el momento en el que vendes una parte del juego a capital privado, las reglas cambian, literalmente. Eso dijo Laura McAllister, vicepresidente de la UEFA, respecto al frustrado plan de la FIFA. La entidad europea es, sin dudas, la mayor opositora a las ideas de Infantino y quien realmente logra desarmar sus propuestas. Lo cual no es casualidad, dado que no solo ha sido el continente más exitoso en términos deportivos, ganando 13 de los 23 mundiales, sino que también es el más relevante a nivel económico. 43% de todos los ingresos televisivos de la Copa del Mundo 2022 vinieron de allí, dejando otro 29% a Asia y África del Norte, 13% a América del Sur y Centroamérica, 10% a Norteamérica y Caribe y 4% al resto del mundo. La FIFA no existiría sin la UEFA y ambas lo saben. Pero lo cierto es que la tensión que estamos viviendo hoy en día no es para nada nueva. Desde hace décadas que estas organizaciones vienen peleando por el poder. Para entender cómo fue evolucionando esta relación a lo largo del tiempo, permítanos dividir el recorrido en 3 etapas. A la primera de ellas la denominaremos Origen y va desde la fundación de la UEFA en 1954 hasta 1974. Previo a ese hito, las únicas organizaciones de fútbol que agrupaban a varios países eran la FIFA y la Conmebol en Sudamérica. Lo cierto es que al principio no hacía falta una organización europea porque, bueno, la propia Federación Internacional era manejada por el viejo continente. Su fundación se dio en 1904 con la participación de 7 países: Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza. Como verán, todos de la misma zona geográfica. De hecho, desde ese momento hasta 1911, donde alcanzó un total de 20 asociaciones, no había miembros por fuera del viejo continente. Sería recién en 1912 en adelante donde aparecerían Argentina, Chile, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Con el paso del tiempo, la cantidad fue creciendo. Para 1954 ya contaba con más de 70 países y ahora sí comenzaba a tener una presencia distribuida alrededor del globo. Dicha mayor participación en el deporte hizo a su vez que cada continente tuviera la necesidad de organizarse puertas adentro. Por eso es que, a mediados del siglo XX, aparecen el resto de las confederaciones continentales. En 1954 serían la UEFA y la AFC, en 1957 llegaría la CAF, en el 61 la CONCACAF y en el 66 la OFC de Oceanía. En lo que al ente europeo respecta, las 3 personas detrás de su impulso fueron Ottorino Barassi, presidente de la Federación Italiana, José Krajai, secretario general de la Asociación Belga, y Henri Delaunay, presidente de la Federación Francesa. Es interesante que, si observamos los 4 objetivos que declararon que eran por los cuales decidieron fundar la organización, encontraremos varias respuestas no solo a lo que sucedería en aquel entonces, sino también en la actualidad. 1. La adopción de una postura común frente a la FIFA. 2. La designación de los representantes de Europa dentro de la FIFA. 3. La organización de una competencia europea cada 4 años. Y 4. El examen de todos los asuntos relacionados al fútbol europeo. La primera es, sin dudas, la más relevante para este video. Con una creciente cantidad de países del continente sumándose a la FIFA, era clave unificar la voz para poder afectar las decisiones de la entidad. Sin embargo, una cosa es escribirlo en el papel y otra muy diferente es llevarlo a la realidad. La UEFA incluso tenía grandes problemas de gobernanza puertas adentro, algo que se vio claramente reflejado al momento de querer estructurar la primera Eurocopa. Cuando el presidente danés Ebbe Schwartz buscó llevar adelante la iniciativa, muchas federaciones directamente se negaron. Solo 17 de las 33 asociaciones que formaban parte de la organización dieron su aprobación y participaron del evento. Hubo ausencias realmente notables como las de Alemania Federal, Italia, Inglaterra y Escocia. Adivinen cuál era la principal traba: el calendario internacional. ¿Les suena conocido? Por aquel entonces, tanto los torneos internacionales como las ligas domésticas eran cada día más convocantes en cuanto a cantidad de conjuntos y aficionados. Algunas, como podríamos mencionar la de España, ya se mostraban muy poderosas con equipos que dominaban el continente europeo y se llevaban los mejores jugadores del mundo. Hablando de eso, quiero contarles que si son fanáticos de la liga, entonces una de las mejores experiencias relacionadas al torneo es Vivenger Fantasy, una de las plataformas de fútbol fantasy más grandes del mundo hispano. Para los que todavía no hayan participado de un fantasy, se trata de un juego en el que cada uno dirige su propio equipo. Este debe ser armado con futbolistas del propio torneo, fichando, vendiendo y administrando un presupuesto limitado. Luego, cada jugador suma o resta puntos según lo que haga en los partidos reales. Si hace un gol, si da una asistencia, si recibe una roja, todo influye. Y como el mercado de fichajes se actualiza a diario, constantemente aparecen oportunidades para mejorar la plantilla. Sin dudas, una de las mejores funcionalidades reside en que la plataforma está pensada para que puedan armar ligas privadas y competir entre amigos. Solo tienen que bajarse la app de Vivenger, que es totalmente gratuita, elegir la opción de crear una liga, seleccionar primera división e invitar al resto del grupo a unirse. Nosotros comenzamos a jugar internamente en el equipo del negocio del fútbol y la realidad es que te cambia completamente la forma de seguir la competencia. Ahora te importan los equipos que antes ni mirabas solamente porque tenés un jugador allí. Así que si siguen la liga y quieren vivirla desde otro lugar, les recomiendo hacerlo en Vivenger Fantasy.
Lo único que tienen que hacer es ingresar desde el link que está en la descripción o también escaneando este QR y comenzar ahora mismo. Volviendo a la UEFA, lo cierto es que luego de mucho andar finalmente lograron concretar la primera edición de la Eurocopa, que comenzó recién en 1958 y finalizó en 1960 con la Unión Soviética venciendo a Yugoslavia en la final. Quizás el paso más importante que dio la Confederación durante todo ese tiempo, también clave para entender por qué hoy están tan enojados con la FIFA, fue la creación de la Copa de Europa, actualmente conocida como Champions League. Bien, la primera gran implosión entre ambas organizaciones se dio en el Congreso de la Federación Internacional llevado a cabo en Frankfurt en 1974. Con ella abrimos la segunda etapa de nuestro viaje, que va desde ese momento hasta 2015 y la llamaremos expansión. Aquel evento fue un quiebre a raíz de que por primera vez la Federación Internacional pasaba a tener un presidente no europeo. Se trataba del brasilero João Havelange, quien derrotó al inglés Sir Stanley Rous, que buscaba la reelección. Al respecto, el perdedor dijo: "Es el Congreso de la FIFA más político al que he asistido nunca. El fútbol en el futuro será extremadamente difícil de administrar. Ya hay varias tendencias que no son agradables". Lo cierto es que Havelange entendió a la perfección la simple matemática que rige dicha entidad. Un país miembro equivale a un voto. Esto significa que, independientemente de las goleadas que luego podrían propiciar las grandes potencias a los demás, en las oficinas las condiciones se igualaban. Alemania, Italia, Brasil y Argentina sumaban la misma cantidad de votos que San Marino, Indonesia, Nueva Caledonia y Burkina Faso. Por lo cual, en su campaña electoral, el brasilero recorrió los países de África, Asia y el Caribe, prometiéndoles expandir los cupos de los mundiales y una consecuente inyección de dinero para sus respectivas infraestructuras. El New York Times lo reflejaba con una extensa columna titulada "Brasilero es elegido jefe de World Soccer". El artículo detallaba: en sus 3 años de campaña visitó 84 países y, según él, gastó $400.000. Algunos especialistas europeos llegaron a decir que la derrota de Rous fue también la derrota de Europa. Hasta especularon con que los países de dicha confederación abandonarían la FIFA. Estamos hablando de 1974, no de 2026. El presidente de la UEFA por aquel entonces, el italiano Artemio Franchi, dijo: "Veremos cómo responde Havelange a sus compromisos preelectorales y cómo hace para no perjudicar a Europa, que tiene la mayoría de clubes, futbolistas y árbitros registrados en la FIFA y es quien hace los mayores aportes. Por ahora somos agudos observadores de todo lo que va a pasar". Cada vez que la Federación Internacional quería aumentar los cupos mundialistas, desde Europa lo miraban con recelo. A pesar de la oposición, el brasilero logró construir un bloque político muy fuerte que lo respaldó en cada votación. Así fue como primero llevó la Copa del Mundo de 16 a 24 equipos en 1982 y luego, muy cerca de dejar su cargo, logró aumentar el número a 32. La UEFA intentó una y otra vez, sin éxito, posicionar a un dirigente de confianza en ese lugar. Para que se den una idea de la cantidad de años que pasaron, en el mismo periodo la Confederación Europea tuvo 3 presidentes: Artemio Franchi, Jacques George y Lennart Johansson. Este último fue quien más cerca estuvo de dar el salto a la FIFA cuando Havelange se retiró en 1998. El sueco llegaba con gran apoyo, dado que bajo su mandato el fútbol europeo había dado un notable salto de calidad. Él fue el encargado de llevar adelante la enorme transformación comercial de la Copa de Europa en 1992, que terminó en la Champions League, a tal punto que a Johansson se lo conoce como el padre de la Champions League. En su manifiesto presidencial, una vez retirado, escribió: "A lo largo de mi presidencia he dado todo para lograr progreso, integridad y éxito comercial, sustentando todo esto con el principio clave de solidaridad". En lo que a FIFA respecta, más allá de ser vicepresidente del organismo, su percepción del brasilero no era el mejor. En 1998 dijo: "Havelange es un dictador. Estoy muy triste debido a sus injustos ataques. Mi primera misión como presidente de la FIFA sería la instauración de un sistema democrático". Lamentablemente para él, no era el único que aspiraba al trono. El secretario general de la Federación Internacional, Sepp Blatter, también buscaba ese privilegio. Alguien que no solo no había pronunciado esas palabras sobre el mandatario vigente, sino que además era su mano derecha. El ex ladero de Havelange consiguió el apoyo de la mayoría de los países que estaban con el brasileño y terminó triunfando en la votación. Una vez más, la UEFA no logró colocar al candidato de su preferencia en la FIFA y tendría que mirarlo desde afuera. La tensa relación entre ambas organizaciones continuó hasta 2007, año en el cual Johansson perdió la presidencia de la UEFA a manos de Michel Platini. Desde ese momento, ambas organizaciones parecieron alinearse, a tal punto que el objetivo de Platini era suceder a Blatter cuando éste abandonara el cargo en 2015. Sin embargo, como probablemente sepan, ese año llegó y los planes no fueron como esperaba. Platini se dio de baja en las elecciones y Blatter renovó su mandato por muy poco tiempo, dado que estalló el FIFA Gate y debieron renunciar a sus cargos. Según medios ingleses, la UEFA había decidido boicotear la Copa del Mundo de 2018 en caso de que Blatter continuara como presidente. Otra vez, bastante parecido a la actualidad. Aquel evento que prácticamente corrió toda la dirigencia de la FIFA nos da pie para entrar a la última etapa del recorrido, que va desde 2016 hasta la actualidad y la llamaremos Era Infantino. La llegada del actual presidente se da de manera bastante inesperada. La UEFA, al no poder posicionar a Platini,
debía encontrar rápidamente un candidato. Es precisamente allí donde este administrador de bajo perfil, que se desempeñaba como secretario general de la UEFA y sacaba las pelotitas en los sorteos de la Champions League, surge como alternativa. Gianni rápidamente inició un recorrido global visitando las federaciones de otros continentes, prometiéndoles una nueva ampliación de la Copa del Mundo e incrementar sus ingresos para el desarrollo del fútbol. Un Avalanche 2.0. Lo cierto es que las elecciones fueron bastante más parejas de lo esperado, necesitando de 2 vueltas para vencer al jeque de Bahrein, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, y quedarse con el trono. En la UEFA estaban sonrientes. Finalmente uno de los suyos volvería a comandar el fútbol mundial. Infantino conocía al detalle los pasillos de la Confederación Europea y ahora se encargaría de alinear esfuerzos desde el interior de la FIFA. Nada podía salir mal. O bueno, sí, varias cosas. Para empezar, en pos de cumplir con su promesa de campaña, impulsó una Copa del Mundo ampliada a 48 selecciones, decisión que otorgaría más cupos para todos, pero especialmente a África, Asia, Sudamérica y CONCACAF. Europa también recibió más lugar, pero porcentualmente su presencia disminuyó. Lo cierto es que hasta allí era un movimiento esperable. La FIFA es la reina absoluta de las competencias de selecciones y era natural que buscara ampliar la joya de la corona. Ahora bien, lo que pocos vieron venir, sobre todo la UEFA, era que Infantino estuviera tan decidido a desarrollar un fuerte torneo de clubes. El relanzamiento del Mundial de Clubes con 32 equipos, disputado en 2015, representó un golpe directo a lo que podríamos decir es la vaca lechera de Europa. Me refiero a la Champions League. Porque la realidad es que, mientras que FIFA pueda tener el poderío en lo que a selecciones respecta, es incomparable a la UEFA en competencias de clubes, lo cual paradójicamente genera que a nivel económico la Confederación Europea sea considerablemente más grande que la Federación Internacional. El ciclo que va desde 2023 hasta 2026 será el más lucrativo en la historia de la FIFA, estimando ingresos por nada menos que 15.000 millones de dólares, la gran mayoría gracias obviamente a la Copa del Mundo 2026. Pero si vamos a las cifras de la Confederación Europea, notaremos que dicho número queda increíblemente corto. Solo en la temporada 24-25 reportó ingresos de 5.000 millones de euros, es decir, unos 5.700 millones de dólares. Eso, extendido a un periodo de 4 años, que es lo que consideramos para la FIFA, arroja un total de 22.800 millones de dólares. Estamos hablando de un 52% más que la mejor etapa en la historia de la Federación Internacional. Una verdadera locura. Gran parte de la diferencia se encuentra justamente en que una tiene una gran competencia de clubes y la otra no, al menos por ahora. Como saben, en el último tiempo, Infantino ha deslizado varias ideas que buscan reducir esa brecha económica, ya sea creando nuevos torneos, como lo consiguió con el Mundial de Clubes, o ampliando la cantidad de participantes de los mismos, ejemplo Copa del Mundo queriendo llevarla a 64 en 2030, o directamente aumentando la frecuencia con la que se organizan. Este último punto es el que más ingresos destrabaría, ya que, si bien no es lineal, pasar a organizar un mundial cada 2 años probablemente represente cerca del doble de la facturación. Incluso, como saben, hasta se planteó la posibilidad de vender un porcentaje de sus competencias a inversores privados con tal de seguir expandiéndose. Respecto a ese tema, si bien lo tratamos bastante en este otro video, la UEFA efectivamente logró frenarlo, llevando a que Infantino tuviera que disculparse con la comunidad futbolera. El comunicado reza: se acordó que no era intención que el Consejo de la FIFA y las asociaciones miembros de la FIFA se sintieran excluidas del proceso y que este debería haberse gestionado de forma diferente. Se reconoció además que se cometieron errores tras la filtración de la propuesta a los medios. No conformes con la caída del proyecto, ahora la UEFA, comandada por el esloveno Seferin, está trabajando para que Infantino no logre la reelección en marzo de 2027. Incluso no quitaron de la mesa la posibilidad de seguir adelante con el boicot a todas las competencias de la Federación Internacional, lo cual, habiendo recorrido un poco la historia, podemos notar que no es algo particularmente nuevo. Al final del día, lo que estamos viviendo hoy es simplemente otro capítulo de la larga batalla entre ambos por tomar las grandes decisiones de la industria del fútbol. Veremos para qué lado cae esta vez. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.